A continuación voy a compartirte 10 señales que a mi criterio evidencian que eres un poeta principiante. Hola cubiletes y cubiletas, esta es La Panadería de Lufloro, un canal de poesía. Cuando empezamos a escribir poemas es muy común vincular la rima a la poesía, por lo que pensamos que rimar es lo mismo que escribir poemas. Pero como dije en un video anterior, que espero lo puedan ver al terminar los poetas no se dedican solo a rimar, sino a versificar. En consecuencia, cuando somos poetas principiantes, cuando empezamos a escribir nuestros primeros poemas, no nos llama la atención o no sabemos qué es la versificación y todo lo reducimos a la rima. Y para mí esta es la marca más evidente de un poeta principiante: rimar sin versificar. Repito, ya tengo un video donde explico más ampliamente este tema, así que vamos con el siguiente punto: centrar el poema. Salvo algunas excepciones donde el poeta deliberadamente quiere que su poema se presente de forma centrada, lo más común es que estén alineados a la izquierda con una cierta sangría. Pero cuando somos poetas principiantes no nos damos cuenta de eso y creemos que el poema siempre va centrado. Entonces, si tú centras tus poemas cuando los pasas a la computadora, significa que no estás leyendo con atención y por eso mismo no te estás dando cuenta de que los poemas no van centrados. Y ya por última vez, pueden tener una amplia sangría, o sea, un amplio espacio, pero siguen alineados a la izquierda. El siguiente punto también es muy sencillo, pero debes tener muchísimo cuidado en este gran detalle, y es colocar letras mayúsculas al inicio de cada verso cuando ortográficamente no debe haber mayúsculas. Esto sucede porque regularmente cuando pasamos nuestro poema a un documento digital, de forma automática se colocan las mayúsculas y debes tener muchísimo cuidado con esto, porque si dejas las mayúsculas es que no te estás dando cuenta y ello revelará que no te estás involucrando tanto con tu escritura creativa. Ahora bien, hay algunos casos, sobre todo en la tradición de los poemas en inglés, donde sí se colocan mayúsculas al inicio del verso sin importar los signos de puntuación, pero en los poemas de nuestro idioma el 90% de los poetas, si no es que más, eligen colocar minúsculas al inicio del verso, salvo cuando por cuestiones de puntuación sí se requieran las mayúsculas. Y esto me lleva al siguiente elemento: los errores ortográficos y de puntuación. Claro que en tu poema sí vas a tener cuidado y no vas a escribir amor con H o corazón con S, pero hay cuestiones más específicas de comas, de puntos y comas, de punto y seguido, de acentos diacríticos, donde sí debes tener mayor cuidado. Por ejemplo, es muy común que después del sujeto coloquemos erróneamente una coma, pero yo te estaré esperando. Colocar una coma allí es un error muy común porque cuando lo estamos pensando o cuando lo estamos leyendo en voz alta, para enfatizar hacemos una pequeña pausa, pero en cuanto a los signos de puntuación no se coloca una coma. Entonces ten mucho cuidado en todas las cuestiones de los signos de puntuación y de la ortografía y piensa en esto: hay errores ortográficos muy evidentes que es poco probable que caigas en ellos, pero hay varios detallitos donde sí debes estar muy atento cuando escribas o transcribas tus poemas. Y aunque no seas corrector de estilo o no tengas una formación académica en literatura, en lengua, en gramática, no está de más aprender las principales reglas de escritura. Y saliéndonos un poco de estas cuestiones muy técnicas, otro punto que te delatan como poeta principiante son los temas. Principalmente es muy común que de nuestros primeros poemas solo hablen del amor y del desamor, y ya después nos daremos cuenta de que existen muchísimos temas y aquí va a haber un cambio muy importante. La preocupación temática se va a convertir en una preocupación por el lenguaje, es decir, como poetas nos tiene que interesar qué está sucediendo en el poema al nivel de las palabras, de sus posibilidades expresivas, y no solo qué está comunicando el poema. Temas de amor y de desamor. Haré un video más adelante al respecto, pero mi recomendación es: si solo tienes esos temas, amor y desamor, pues escribe lo más que puedas hasta que quedes completamente fastidiado y puedas saltar a otras preocupaciones temáticas. Aprovecha esta obsesión que tienes con el amor y el desamor para explorar más recursos de la poesía, pero no te quedes estacionado solamente en esos temas si no estás avanzando o no estás aprendiendo
más técnicas y más estrategias que puedes utilizar en el lenguaje poético. Siguiente punto, los lugares comunes. Ya tengo un video sobre cómo evitar lugares comunes y en realidad los lugares comunes siempre nos van a perseguir, no es algo de lo que nos vamos a deshacer completamente, pero sí vamos a ser más conscientes de ellos conforme tengamos más atención a lo que estamos escribiendo y también conforme leamos más. A mayor lugares comunes, mayor descuido y por lo tanto no solamente evidenciará que eres poeta principiante, sino también que estás leyendo muy poca poesía. Nuestros poemas revelan qué estamos leyendo, cuánto estamos leyendo y cómo estamos leyendo. Si tú mandas tus poemas a un concurso y el jurado es un agudísimo lector de poesía, es capaz de saber a través de tus poemas cuáles poetas te están marcando, qué poesía estás leyendo y cómo la estás leyendo. Si mandas unos sonetos a un concurso, ese jurado quizás sepa si eres un ávido lector de sonetos o si solo has leído algunos cuantos y te falta todavía mejorar esa técnica. Siguiente punto, escribir poca poesía. Un poeta principiante, o mejor dicho, un poeta ocasional, quizás escriba un poema cada mes o cada 3 meses. Y eso aunado al punto anterior, si lees también un poema cada mes o cada tanto, va a dar como resultado poca profesionalización en tu trabajo creativo. No tiene nada de malo ser un poeta ocasional o escribir poemas cada vez que te surja, pero también siempre estará la invitación de involucrarte más en esto. Y si tú quieres mejorar, aprender y realmente sumergirte en el mundo de la escritura poética, entonces vas a tener que explorar todo lo relacionado con el tema, vas a escribir más seguido, vas a estar leyendo constantemente poesía y no lo verás como algo esporádico, sino más bien como una forma de autoconocimiento. A través de la poesía puedes descubrir quién realmente eres. Siguiente elemento, la prisa en la escritura. Tenemos muy arraigada la idea de que todos los poemas surgen de un arranque de inspiración y así como fueron brotando las palabras del bolígrafo y se plasmaron en la página, ya es una genialidad nuestro poema, pero en el 99% de los casos no es así. El poema es el resultado de una reflexión, de una condensación y sobre todo de varias correcciones. Así que no tengas prisa en escribir tu poema. Dale su tiempo, escríbelo poco a poco, revísalo, corrígelo, no te quedes con la primera versión y cuida de cada detalle. Ya después encontrarás este equilibrio entre un arranque de inspiración y un momento de reflexión que te permitirá corregir tu poema. Y el último punto es la urgencia, pero esta vez en la publicación. Aquí no sé muy bien qué decir porque por un lado creo que está muy bien publicar y sentirnos a gusto con lo que difundimos, pero también sé que en el futuro nos podemos arrepentir de esos primeros poemas que ya los mandamos a una revista o ya hicimos una autopublicación y a mí me ha pasado. No tengas urgencia en publicar, enamórate del proceso creativo y confía que cada poema va a tener su momento y su lugar para difundirse. Habrá ocasiones donde escribas un poema y después de 2 meses lo veas publicado en una antología o en una revista, pero será más común que escribas un poema y pasen varios años hasta que lo veas en tu libro. Como dije en otro video, escribe para ti y no para demostrarle algo al mundo. Ya después te prometo que tendrás la satisfacción de ver tus poemas publicados. Entonces, resumiendo, si en tus poemas hay rimas pero no hay versificación, si centras tus poemas, si tienes mayúsculas al inicio de cada verso donde no deben ir las mayúsculas, si hay errores ortográficos o de puntuación ya sea muy evidentes o muy sutiles como una tilde o una coma colocada mal, si todos esos poemas son de amor, de desamor, están llenos de lugares comunes porque no has leído mucha poesía, si ello evidencia además que hay mucha prisa en lo que estás escribiendo y estás leyendo poca poesía y escribiendo poca poesía porque los poemas que escribes son los que ya quieres ver publicados y todo esto te crea una gran urgencia de tener tu primer libro de poemas, entonces eres un poeta principiante. Pero no te me preocupes, yo creo que muchos pasan por eso y aquí me incluyo. Yo cuando tenía 16 años y en ese momento alguien me hubiera dicho ¿quieres publicar estos poemas de amor mal rimados, centrados y con faltas de ortografía? Le habría dicho que sí. Y todo lo que te he contado a mí me
me pasó porque también fui poeta principiante. Y en general creo que eres principiante o novato cuando todavía no te has involucrado tanto con la poesía. Pero piénsalo como un proceso, como algo que poco a poco se irá desarrollando. Si llevas poco tiempo escribiendo poemas o le has dedicado poco tiempo, no significa que lo estás haciendo mal o que eres malo. Simplemente significa que ya estás en el camino, que sigues avanzando, que avanzas a tu ritmo. Y para mí el camino de la escritura creativa es maravilloso porque siempre descubres algo. Nadie debería graduarse como poeta porque siempre somos aprendices y además porque el camino es infinito, siempre vamos a ser principiantes. A mí me gustaría ahondar más en estos puntos en videos independientes. Mientras tanto, muchísimas gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal, toca la campanita, regálame tu poderoso me en bolilla y sígueme en todas mis redes sociales. Recuerda que yo suelo dar cursos y talleres virtuales relacionados con la escritura poética, así que atento a mis redes porque allí publico la información. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido y cruje afuera el hondo bosque. Un poema no es más que unas palabras que uno ha querido y cambian de sitio con el tiempo y ya no son más que una mancha, una esperanza indecible. Un poema no es más que la felicidad, que una conversación en la penumbra, que todo cuanto se ha ido y ya es silencio.